¿qué sentías cuando... ¿Cómo llegaste a conectar con esos animales? ¿Cómo se está haciendo ahora precisamente la revisión de la publicación, el libro, lo edita una editorial canaria, no sé si saldrá ahora precisamente pues, para este verano, y ahí cuento anécdotas con ellos, porque a mí no me queda, yo tengo que ir un poco más allá, tengo que valorar y tengo que intentar reordenar aquello que a veces desordenado estás percibiendo, ¿no? Yo te puedo contar cosas espectaculares. Para mí, el delfín ular, la capacidad intelectiva del delfín ular está muy por encima de todas las demás especies, incluyendo primates. Lo que pasa es que los primates los tenemos más cercanos a nosotros, son un ámbito obviamente terrestre per se ya, la definición anatómica también la asociamos mucho más, pero el delfín ular, la capacidad intelectiva del delfín ular, si viviste con ellos y los estudiaste un poco, nos tienen que hacer reflexionar también. Yo te puedo contar anécdotas, por ejemplo, un guarda de medio ambiente que tiene 2 hijos, que de aquella pues había una piscifactoría y van con unas piraguas a andar donde estaban los delfines, pero un día se les ocurre ir a la piscifactoría y le piden ahí a un trabajador, oye, danos 2 truchas. Y van con 2 truchas en una bolsa, montan en la piragua, se acercan hacia la zona, y vienen los delfines hacia ellos y agarran una trucha y se la tiran. Los delfines van a donde la trucha, la tocan así, juegan un poco con ella, pero pasa. Vuelven a tirar la otra trucha y vuelven a hacer lo mismo. Y de repente, que viene un delfín, pega 2 vueltas así en el aire, ¡tras! Y les tira un sargo así de grande. ¿Sí? Un sargo así. Les tira el delfín a ellos un sargo. Bueno, pues yo no me considero tan superior como para pensar que eso no lo tengo que gestionar. Ese comportamiento. Tengo que gestionarlo. Tengo que buscarle una perspectiva de lógica, a ver qué ocurre. O por ejemplo, una persona que es campeón olímpico, tiene una minusvalía, en realidad es paraolímpico porque veía muy mal, ahora ya ve mucho menos, pero de aquella veía solamente un 4% así. Viene de una olimpiada, me dice, oye Luis, es de aquí de esta zona, vive en Madrid ahora, y me dice, oye Luis, oye, tienes que llevarme a los delfines. Y fuimos a la playa, andando, llevamos a la playa, nos ponemos allí las botellas y entonces lo voy metiendo al agua y todavía veía algo, veía sombras, en realidad no veía, nada más que había un 4%, si me parece aquí. Y después de que nos metemos donde había una profundidad de unos 8 o 10 metros, pues la hembra empieza a dar vueltas alrededor. Empieza a dar vueltas alrededor de él y da vueltas así alrededor de él. Se marcha y vienen los 2. Y la hembra, vosotros no os acordaréis, no sé si, pero ¿tú te acuerdas de aquellas tiras que se llamaban flaps? Sí. Que las ocultabas y las chupabas. Bueno, pues la hembra viene con una cinta de esas, en una letra, pasa al lado de él también girando y le va haciendo así. Yo también tengo que buscarle una... Lo curioso es que él llevaba una cámara de estas, una cámara de usar y tirar, de estas... Una Polaroid. Sí, de estas, pero subacuática, de estas que venían, que eran amarillas, ¿no? Sí. Y logró sacarle 7 fotografías y se ven las fotografías a los flaps. Eso ocurrió, pues a lo mejor como hoy. Pero, ¿por qué después, 2 meses después, o 3 o 4 meses después, ese flash vuelven otra vez a enseñárselo? ¿Dónde tenían ese flash? ¿Dónde escondían ese flash? Porque aquí los temporales en el Cantábrico, tela, ¿Dónde estaba esa tira de plástico? ¿Dónde la tenían? ¿Qué hacían para poder tenerla un mes después? Bueno, pues eso yo no lo puedo expresar, no lo puedo explicar.
pero no puedo ser tan prepotente ni tan chulo, emocional y filosófico como para decir que son simples casualidades, porque no me sirve. Yo con los delfines, no solamente con estos, sino aquí tuvimos también otro delfín, Gaspar, que hay un grupo anónimo al nuestro que es CEMA en Galicia, y estuvimos pensando que este delfín estuvo utilizado a nivel militar, entrenamientos, etc. Y yo con los delfines he tenido cosas que, porque hay testigos, que si no, yo no me atrevería a publicarlos porque dirían, es que tú estás como una cabra. Y no lo estás, ¿no? No, posiblemente esté peor. A mí cuando me dicen aquí, ¿usted qué es? Bendita locura. No, a mí, yo cuando me dicen aquí, oiga, ¿usted qué es? Y yo digo que soy un loco. No quiero estar cuerdo en este mundo de cuerdos, no me interesa estar en el redil, ¿no? Y por ejemplo, esta Carmen Tomé, una ATS en un pueblo de Cariño, después de que se marcharon los delfines de aquí, hubo un periplo para Galicia. Y esta chica, pues trabajamos con ella y ella se prestó a hacerlo, pues a ver qué connotaciones sexuales había en el delfín, en el macho con respecto a ella, con la menstruación, sin menstruación, etc. Y hay cosas que se escapan. Yo he tenido la suerte de poder vivir con delfines salvajes. Otra cosa es que tú vivas con un delfín en un delfinario. Ahí el delfín está supeditado a muchísimos factores que tú le das, pero en el mar hace lo que le sale del mar. Y después, pues, entonces, cuando hablo de los delfines y la capacidad intelectiva, también la desarrollo en cuanto a qué comportamiento tienen entre ellos. Grupos sociales familiares que aceptan o no aceptan, qué interrelación tienen, cómo viven, cómo es la vida de los delfines salvajes en el mar, y nos dan unas lecciones a veces espectaculares. Y a mí se me erizaban los pelos muchísimas veces con cosas y con conductas de ellos. Y cuando hablo del lenguaje cetáceo, pues también tiene mucho que ver con el tema del Carl Sagan. Y Carl Sagan, pues en una etapa en la que realmente pues, se iban a mandar pues, la huella y otra sonda, en estas reuniones así tan polifacéticas que tenía NASA, en aquel momento, pues se tuvo en cuenta que si una sonda iba a salir, se iba a alejar al máximo de nuestro sistema solar, de nuestra, incluso pues, alcanzar insospechadas distancias, había que emitir también, había que hacer una emisión para que alguien en un momento determinado, si pudiera percibir esas emisiones, supiese que había alguien que tenía esas emisiones pertenecían a algún ámbito intelectivo, ¿no? Y Carl Sagan les comentó precisamente al responsable del programa, dijo, porque querían meter unos cuantos, simplemente unas frases en no sé cuántos idiomas. Eso es una mierda, idiomas, por favor. Entonces Carl Sagan dijo que... Bueno, si hablas de música, bueno. Sí, claro, porque efectivamente la música podría ser algo universal, porque ahí no hay, efectivamente, pero el lenguaje, sea el inglés, es una mierda, es una porquería, y el castellano. Y entonces él decía, hay que meter las emisiones cerebrales de mi esposa. Así lo dijo. La frecuencia de onda que realmente tiene que estar, quien la perciba va a tener en primer lugar va a tener esa percepción tiene que ser realmente espectacular, no la podemos percibir simplemente así como en el lenguaje, ¿no? Y después él también dijo, y el código cetáceo, porque que una ballena que esté, pero además no solamente porque tenga la capacidad de comunicarse, porque se entienda en ese dialecto propio del código cetáceo, sino porque ¿cómo es posible que se comuniquen a 2000 millas de distancia? ¿Cómo es posible que un cetáceo pueda estar comunicándose, 2000 millas, 2000 kilómetros de distancia, con otro? Nosotros necesitamos el teléfono, si no es imposible, necesitamos tener cobertura, y necesitamos tener batería, y necesitamos inventar el teléfono.
Entonces nosotros somos los pecadores de todo. Nosotros lo que sí tenemos es la suerte de generar herramientas, pero es que ellos no necesitan herramientas, es per se lo que tienen la capacidad. Y a veces cuando hablamos de los cetáceos los tenemos relegados a un plano bastante más común de lo normal. Yo no lo considero así. Y yo tengo muchas incógnitas. Una de las incógnitas es pues precisamente ¿por qué abandonaron la Tierra hace 60 millones de años? ¿Qué pasó? Porque algo pasó. Para que un depredador, un ser que está en una escala alta, hace 60 millones de años, los cetáceos estaban en una escala muy alta, posiblemente incluso muy cómodos. ¿Qué incomodidad o qué cambio drástico hubo para que abandonasen la Tierra y se adentrasen al mar? Es una inversión que no hizo ninguna otra especie de esa manera.